Hola muchachos, muy buenos días. David, buenos días. William, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. José Luis, María Fernanda, buenos días. Buenos días. Buenos días. Odalgi, muy buenos días. Buenos días, Marino. Muy buenos días a todos. Buenos días, doctora. Bueno, muy buenos días. Vamos a esperar, por favor, como siempre, hasta las y cuarto para poder dar inicio a esta sesión de clase. Muy bienvenidos todos.
Bueno, muy bien, ya son las 7:15 de la mañana, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Nuevamente, muy buenos días para todos. Ya creo que con la mayoría me había saludado. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de temas prácticos y ya entramos ahorita en materia con respecto a la clase. Quiero decirles que con respecto a las notas vamos así. Tenemos dos actividades que ya se habían desarrollado en clase. La primera de ellas fue una actividad en el aula sobre la importancia de investigar. Y la segunda actividad fue un ejercicio que hicimos en grupo, donde dividimos el grupo en dos, quienes trabajaban metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Y hace 8 días, cada grupo expuso aquí en la clase el resultado de ese trabajo, de tal manera que ahí están las dos notas de las actividades complementarias. Se nos viene el parcial. El parcial va a ser en 8 días. El parcial es teórico porque pues lo que hemos visto aquí básicamente ha sido la importancia de investigar. Hemos visto el método cualitativo y el método cuantitativo. Y hoy precisamente vamos a terminar de revisar, de adentrarnos, digamos así, en cómo se formula un problema de investigación en el método cualitativo. Y en el método cualitativo porque es el método, muchachos, donde todos ustedes y yo estamos. Yo les decía a ustedes hace 8 días que quienes estudiamos ciencias sociales, bien sea derecho, ciencia política, sociología, antropología, cualquier carrera de estas, se interna definitivamente en investigaciones cualitativas, sin dejar a un lado, por supuesto, utilizar métodos de investigación cuantitativos, porque los datos duros finalmente siempre hay que tenerlos para avalar una investigación. Y entonces digamos que por eso yo me he centrado ahí. Hoy vamos a terminar de revisar, estamos en el planteamiento de los objetivos, del problema, de los objetivos, de la justificación, digamos también como de los métodos propios de la investigación cualitativa. Vamos a terminar de revisar esa parte y posteriormente quiero que hagamos un ejercicio en clase. Es un taller que les va a ayudar a identificar muy bien esas partes dentro de una lectura que corresponde a un estudio cualitativo en la ciudad de Bogotá, pero entonces ya pues ahorita entro y les explico básicamente de qué se trata ese taller. Para que con ese taller tendríamos las 3 notas más el parcial que sería en 8 días. Entonces, eso como con respecto a los temas de forma del primer corte. Permítanme entonces un momento, por favor, yo comparto acá pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, hace 8 días habíamos terminado de revisar este problema de investigación. Recuerden ustedes que era un problema sobre alguien que estaba interesado en investigar las emociones que pueden experimentar los pacientes jóvenes
que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral. Entonces allí habíamos reconocido básicamente cómo en torno a ese problema de investigación se habían planteado unos objetivos y se habían planteado unas preguntas de investigación. Y habíamos dicho básicamente pues que como unos tips, digámoslo así, frente a lo que debe tener en cuenta el investigador para poder lograr responder a esos objetivos y a esas preguntas de investigación. Vamos a revisar un segundo ejemplo. Entonces, voy a pedir el favor aquí a Sebastián Cuevas. Sí, señora. Vale, Sebastián, por favor, ayúdame a leer el recuadro que dice ejemplo, donde están objetivo, pregunta de investigación, justificación y viabilidad. Ok, entonces, ejemplo. Objetivo. Entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. Pregunta de investigación. ¿Cuál es el significado que tiene un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? El por qué estamos interesados en una investigación así, complementaria, en planteamiento junto con la viabilidad del estudio. Justificación. En términos resumidos, al entender el significado de tales experiencias y realidad personal de los individuos que la viven, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en casos de desastre y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Tal conocimiento nos permite, al menos, una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de un fenómeno natural. Viabilidad. Hace 2 días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y pueden efectuarse la investigación. Se cuenta con los recursos y conocimiento para ello. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Muy bien, Vale. entonces, vámonos con este caso particular. El problema de investigación, por supuesto, redunda en el tema es un tema de orden psicológico, digamos, se circunscribe mucho a la ciencia social de la psicología. Básicamente, digamos, el problema gira en torno a cómo se siente el ser humano cuando pierde un familiar en un desastre natural, en este caso. Y entonces, como ese es el problema, el objetivo, por supuesto, tiene que ir en consonancia con el problema. Entonces, ya veíamos, objetivo, entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. Quiero aclararlo frente a los objetivos. Yo a ustedes les había dicho hace 8 días precisamente que siempre que formulemos un objetivo de investigación, los objetivos tienen que empezar con unos verbos claves. Y no es que en un objetivo yo voy a poner dos verbos, es decir, yo no puedo en un objetivo decir comprender y analizar. Yo digo, primero yo comprendo, entonces comprender el significado, por ejemplo, de la experiencia humana, y el segundo objetivo, analizar de acuerdo a los resultados, tal y tal cosa. Entonces, es como aquí para que volvamos a hacer un recorderis de lo que yo había dicho hace 8 días, y es que cada objetivo inicia con un verbo que lo caracteriza. Pero no es que en un objetivo yo coloco 2 verbos porque recuerden ustedes que yo no puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo. Primero hago una cosa o primero reviso o primero comprendo y después yo analizo. Ahí para volver como a recabar en ese tema. Entonces, el objetivo es claro, entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. Muy bien. La pregunta que yo me tengo que formular como investigador, porque es la pregunta que va a orientar mi investigación, es una pregunta que tiene que
que tiene que estar en consonancia con el objetivo. Yo no puedo hacer una pregunta de investigación que esté aislada con el objetivo, porque entonces sencillamente no tengo una investigación definida. No sé para dónde voy, no sé cuál es el camino que debo tomar para responder a ese objetivo. Entonces, recuerden, la pregunta de investigación siempre tiene la intención de tiene la intención de poner en problema el objetivo para poder responder. Entonces, la pregunta de investigación consecuentemente tiene que ser, ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? ¿Se entiende? Por supuesto se entiende. Si mi objetivo es entender cuál es el significado de la experiencia humana que vive una persona que pierde un familiar, pues yo para poder entender el significado de esa experiencia humana, yo tengo que indagar cuál es ese significado que tiene para el ser humano la pérdida de un familiar. Y la única manera en la que yo puedo entender cuál es ese significado de esa experiencia humana es haciendo entrevistas precisamente a los directamente afectados, a quienes tuvieron que perder un familiar en algún desastre natural. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Esta investigación no hubiera sido muy válida para la gente que se murió en Armero, para los pocos que sobrevivieron en Armero, o por ejemplo, un terremoto. Perfectamente yo había podido hacer este tipo de investigación en sitio, en esos días en que ocurrió esa tragedia o por esos días que ocurrió la tragedia, tratando de entender ellos qué sintieron cuando perdieron sus seres humanos en un desastre natural pues de estas magnitudes. Entonces recuerden muchachos, la pregunta de investigación siempre tiene que apuntar a responder el objetivo de la investigación. Muy bien. Justificación. Yo les había dicho a ustedes hace 8 días que la justificación básicamente es en donde yo argumento como investigador por qué esa investigación es importante, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la justificación está redactada en términos de importancia para el ámbito para la ciencia de la psicología, ¿sí? Miren lo que dice justificación. Al entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los individuos que las viven, podemos, y aquí está, digamos, el argumento, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en casos de desastre y, segunda justificación, segunda razón, y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Tal conocimiento, tercera razón, nos permite al menos una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de un fenómeno natural. Entonces allí el investigador está diciendo varias cosas. Primero, mi investigación es muy importante porque esto le permite a los psicólogos y al ser humano entender toda la tragedia humana que vive una persona cuando pierde un familiar en casos de desastre. Pero también mi investigación es muy importante porque me permite, con base en ese diagnóstico, generar unos esquemas de apoyo psicológico a las víctimas que lo necesitan. Y en últimas, mi investigación es importantísima porque cuando yo logro entender cómo se siente el otro, yo logro mayor empatía con los seres humanos. Yo logro comprender al ser humano. Yo logro, por lo menos, ser parte de ese consuelo del ser humano. Y logro entonces, en últimas, unas mejores relaciones interpersonales. Entonces, digamos que ahí están las razones que justifican el estudio. Viabilidad. Yo les había dicho a ustedes que indiscutiblemente
si yo voy a embarcarme en una investigación, yo no me puedo poner a investigar sobre temas que no tengo ni idea. Imagínense que yo me ponga a investigar si hay vida en Marte. No, pues, sencillamente, o tengo que esperar a que el que se fue para Marte regrese y cuente a ver qué fue lo que vio por allá. Lo poco que podré encontrar serán estudios, pero de pronto surgidos del ingenio de la gente, porque el que haya ido a Marte, pues ya sabemos que a Marte no han ido, sino quienes la NASA envía y bueno, y estamos en eso. Entonces, la viabilidad es eso. ¿Hasta dónde es posible que yo pueda investigar ese tema? Y la posibilidad de investigar un tema está en que yo tenga acceso a la información. Eso es supremamente clave, que yo pueda tener los textos que necesito leer, que yo pueda tener acceso a los documentos oficiales que yo tengo que revisar, que si me toca irme a hacer trabajo de campo, yo tenga acceso a ese grupo poblacional, yo pueda irme al territorio, yo tenga las condiciones logísticas para poder hacer el trabajo de campo. Entonces, de eso se trata la viabilidad. Y aquí dice claramente, ¿no?, que esto era viable porque desafortunadamente había ocurrido hacía 2 días un terremoto que había dejado consecuencias fatales, básicamente pues que habían dejado gente pues sin vida, y pues eso hacía viable que se hiciera el trabajo de campo. Y pues que seguramente el investigador podía desplazarse hasta el sitio porque le quedaba fácil, tenía los medios para poder hacer las entrevistas, el tiempo disponible, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, otra cosa que yo les había dicho en el planteamiento de la investigación cualitativa es que ustedes deben tratar de identificar el concepto central de la investigación y los conceptos relacionados. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a empezar a hacer el marco conceptual, que es el primer marco que uno hace en un proyecto de investigación cualitativa, pues ustedes tienen que tener eso claro. Cuando uno lee un trabajo de investigación, uno tiene que, como lector de su investigación, familiarizarse con los conceptos que definen la misma. Entonces, para el investigador, por ejemplo, para el investigador, el tema de depresión, digamos. El tema de la depresión es esto y esto y esto, que ese es mi concepto central y de ahí pues se derivan otros subconceptos. Para el investigador, por ejemplo, si mi investigación es sobre participación política en Bogotá para cargos de elección popular en las juntas administradoras locales, estoy aquí hablando en borrador, entonces para esa investigadora, participación política es esto y esto y esto. O sea, la idea es que pongamos en común el lenguaje, porque cuando los conceptos los entendemos, logramos comprender la investigación. Entonces, miren, en este caso aquí está. Aquí, por ejemplo, dice, el concepto central podría ser, por ejemplo, depresión o disminución en el sentido de vivir o cambios en la jerarquía de valores. En fin, entonces lo que yo hago es identifico el concepto central, ahorita ya lo vamos a ver, y de ese concepto central los subconceptos que se derivan, pero ya lo vamos a ver. Vamos con este otro ejemplo para terminar de entender esto. No, este es del mismo, pero entonces... Bueno, aquí nos dan también, digamos, como una segunda opción,
de replantear ese problema de investigación que ya habíamos visto arriba. Entonces, digamos, dice aquí, objetivo, y está un poco más elaborado, dice, entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural y su relación con la depresión, la disminución en el sentido de vida, los cambios en la jerarquía de valores, la revaloración del concepto familia y el incremento o decremento en la religiosidad. Aquí digamos que el objetivo se amplió, digamos le dio un giro al objetivo, porque lo que ya básicamente pretende el investigador decirnos aquí es que no solamente le interesa entender el significado de lo que vivió esa persona, sino cómo esa experiencia humana que vivió esa persona tiene relación con la depresión que le ocasionó, con las ganas de no seguir viviendo, cómo cambian los valores que él cree que debe persistir en una sociedad, y si valoró o no valoró más el concepto de familia y el incremento o no de la religiosidad. Si toda esa situación que tuvo que vivir esa persona, efectivamente, ¿qué impacto tuvo directo con todo esto que le pasó? Con todo esto que se supone que le pasó. Y entonces, en ese orden, la pregunta es la misma. ¿Cuál es el significado entonces? Si yo quiero entender el significado de la experiencia humana desde todo eso, entonces yo tengo que plantearme cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar como resultado de un desastre natural y cómo se vincula con la depresión, la disminución en el sentido de vida, los cambios en la jerarquía de valores, la revaloración del concepto familia y el incremento o decremento de la religiosidad. Son dos maneras, muchachos, de hacer a la misma investigación. Lo que pasa es que en una soy mucho más general y en otra soy mucho más, digamos, le pongo más elementos, digámoslo así, de la psicología para ajustar más mi investigación, digámoslo, es como la justificación. Entonces, miren lo que pasa, y aquí era lo que yo les decía a ustedes con respecto al marco conceptual. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer como investigador es esto. Yo primero identifico cuál es el concepto central de mi investigación. Para este investigador, su concepto central es la pérdida de familiares por una catástrofe natural. Ese es el concepto o es la variante principal de mi concepto que yo quiero investigar. Y entonces para poder entender cómo se vive esa pérdida de familia, yo tengo entonces que ir a unos subconceptos. Entonces tengo que entender que a la gente le da depresión y entender qué es eso de la depresión. Yo tengo que entender que muchas veces la gente no le dan ganas de seguir viviendo. Que la gente también puede pasar que revalora el concepto de sociedad. Seguramente con él se portaron muy solidarios cuando perdió su familiar y ahora cree que hay que ser más solidarios viviendo en comunidad, por ejemplo. O lo contrario, nadie le ayudó y entonces lo que hubo fue una indiferencia total y esa persona termina entonces pensando que para qué ser solidarios con los demás si con él no lo fueron, y ya los valores no es solidaridad sino indiferencia. También debe haber una revaloración del concepto de familia, porque seguramente la ausencia de esa persona hace que se revalore ese concepto. Seguramente era una persona muy importante dentro de la familia y ya sin esa persona pues el concepto de familia cambia, o todo lo contrario. Hay un afianzamiento familiar tan fuerte alrededor de la pérdida de un familiar que el concepto de familia se robustece, se fortalece. Y también cuando uno pierde un familiar, uno siempre tiene algún tipo de mecanismo de creencia que le permite aferrarse para lograr sobreponerse a una situación
tan complicada como es la pérdida de la vida humana de alguien. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, usted, por ejemplo, para superar esta situación, ¿a qué acude? La mayoría de la gente le dice, pues a Dios, porque en Colombia la gente es muy religiosa. Muy religiosa es porque puede ser católica o cristiana o protestante, no sé. Y entonces, cuando uno empieza a identificar que esta sociedad es demasiado religiosa, entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces cuando la gente vive estas situaciones, ¿acuden más a Dios o acuden menos a Dios? ¿Se aumenta esa religiosidad o se disminuye? Y todo eso depende de cómo se suscitó pues el hecho. Entonces, a esto me refiero con el marco conceptual. ¿Listo? Básicamente. Bueno, entonces, muchachos, muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya les comparto acá pantalla. ¿Sí se entiende hasta allí o hay alguna pregunta? ¿Estamos todos claros? Sí, sí, señora. Perfecto. Listo, listo. Entonces, denme un momento ya. Bueno, muchachos, entonces miren, el ejercicio es el siguiente. El ejercicio se llama resumen analítico especializado. La verdad es que yo sí quiero que esto quede muy bien entendido antes de que ya entremos en materia con el tema de buscar un problema de investigación y hacer pues todo el trabajo que yo ya les había anunciado en clase. Entonces, se llama resumen analítico especializado. Yo les acabo de adjuntar una lectura, ahí está. Y básicamente lo que quiero, muchachos, es que la leamos, por supuesto, muy detenidamente, con el fin de identificar dentro de la lectura los siguientes ítems. Primero, pues, ¿cuál es el título del tema? ¿Cuál es el tema de la lectura? ¿No? Segundo, ¿quién es el autor o la autora de la lectura? Tercero, que ustedes identifiquen qué tipo de documento es esa lectura. Si eso es un artículo, si es un libro, si es un capítulo de libro, si es una tesis, si es un informe de investigación, en fin. Cuarto, tipo de población. Allí claramente habla de la población que fue objeto de estudio para poder desarrollar el tema de investigación. Tercero, quinto, perdón, ¿cuáles son los objetivos que se planteó el investigador para llevar a cabo esa investigación en Bogotá? Sexto, categorías. Las categorías son lo que yo les estaba diciendo ahorita. ¿Cuál es el concepto central de la investigación? Y que ustedes puedan deducir cuáles son los conceptos secundarios de ese concepto central.
¿Cuáles son las principales variables de la investigación? Digámoslo así. Metodología. ¿Qué metodología utilizó la investigadora o el investigador para poder llegar a las conclusiones que llegó en ese informe de investigación? ¿Sí? Y básicamente esta metodología está relacionada si es cualitativa o cuantitativa. Y de ahí ustedes deducen las técnicas, es decir, cuáles fueron las herramientas metodológicas. Hizo entrevistas, revisó documentos, hizo focus group. La metodología o digamos las técnicas que utilizó para poder recolectar los datos. Y por último, ¿cuáles fueron los resultados de esa investigación? Ella claramente, o él claramente dicen ahí, a qué conclusiones llegó con esa investigación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad? La vamos a hacer en clase. Pero antes de habilitarla, porque les voy a pedir el favor que pasen al aula sin desconectarse, ¿alguna pregunta o hasta ahí vamos claros? ¿Todo claro entonces, muchachos? Sí, profe. Sí, doctora. Listo, muy bien. Entonces, permítanme, por favor, voy a habilitarla ya mismo. La actividad está en la semana 3 y tenemos hasta las 8:45 para desarrollarla. Por supuesto, les pido por favor que no se desconecten porque si hay alguna pregunta, pues vamos haciéndola de una vez aquí y la vamos... Profe, ¿es individual? Y la vamos desarrollando. ¿Cómo, perdón? Es ¿Ahora individual lo el podemos trabajo. hacer individual? Individual. Sí, señor. Es individual. Deben un momento. Listo. Ya está habilitada, muchachos. Espérenme un momento, veo algo aquí. Sí, está habilitada. Tienen exactamente 1 hora y 12 minutos para desarrollarla. Bueno, entonces, por favor, en la semana 3. Estoy aquí pendiente de cualquier pregunta que tengan.
Hola, profe.
¿Quiénes tienen dudas? Porque no veo a ninguno con la mano levantada. Pero aquí estoy. No, profe. Ah, Sebastián, cuéntame. Recuerden que tienen es que levantar la mano porque si no, pues yo cómo hago para saber. En cuanto a las categorías, profe, Sí, la F, ¿cómo es que se realiza? claro. No, las categorías son, digamos, los conceptos claves de la investigación, Sebastián. ¿Se acuerdan? O sea, las revistas, como, pues ahí No, estoy leyendo y hay como unas revistas, no sé si eso sea un concepto clave. no, el concepto clave de la investigación. ¿Cuál es el tema principal de la investigación? Y de ahí tú deduces cuáles son los conceptos claves de esa investigación, que fue lo que les expliqué ahorita con los ejemplos. Por Sí, sí, ejemplo, señor. cuando hablamos de la persona que quería investigar sobre la tragedia humana que vivía alguien que perdía un familiar, habíamos dicho, por ejemplo, que un concepto clave era ese, precisamente, el tema de, el tema de las tragedias humanas que vive una persona cuando pierde un familiar en pues en una situación de estas tan complicadas. ¿Sí? Entonces, ese era el concepto, pérdida de familiares por una catástrofe natural, y de ahí se desprendían unos subconceptos que eran depresión, disminución del sentido de vida, cambios en la jerarquía de valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, señora. Y también en cuanto a las técnicas, Son que sería la H. los métodos que se utilizaron para recoger la información. Eso se puede Ahí, deducir sí, de la lectura. ahí ya irían lo de, por ejemplo, lo de las revistas, no. Revisión de literatura, entrevistas, Ahora sí, ok, ¿listo? listo, profe, esas eran mis inquietudes, gracias. Vale, vale, vale. Profe, buenos días. Hola, Odalgi, buenos días. Profe, qué pena contigo, es que yo tengo una pequeña confusión entre la metodología y las técnicas. O sea, las técnicas como que creo que ya las pude comprender, pero la metodología sí me queda un poquito como corta en el concepto. Vale, mira, allí lo que tienes que decir es si la metodología, tú deduces la metodología por las herramientas que se utilizaron para investigar. Entonces, allí tú puedes deducir si la metodología es cualitativa o es Ah, listo. cuantitativa o Ujú. es mixta, o utilizaron técnicas de las dos metodologías. Ah, listo, profe, muchas gracias, ya entendí, gracias. Vale.
Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta adicional? ¿Alcanzan a terminarlo ahorita? Por favor, cuéntenme. Profe, qué pena contigo. O sea, no creo que alcancemos todos, pues creo que hablo por todos, ¿No a terminar el alcanzan? trabajo ahorita a las 9. ¿Qué haríamos? Entonces lo voy a dejar hasta el domingo. Hasta Por el si, domingo. sí, Domingo. señor. Profe, pero estoy viendo y no creo, no se puede subir el trabajo a la plataforma, entonces, pues si No, ustedes... No, señora, no vi para poderlo enviar. O sea, sí está el Ay, trabajo, pero no para enviarlo. ya a mí miro. me parece que está a 11 minutos, profe. Ah, no, pero allí se puede subir. Sí, lo que pasa es que, sí, claro, ustedes pueden adjuntar el archivo. Ah, sí, ya, profe. Permítanme, ya entonces lo amplío hasta el jueves. Deme un momentico, hago de una vez esto. Hasta el domingo, perdón. No, sí, es bien, no. Listo, muchachos. Entonces allí lo habilité hasta el domingo a la medianoche. Perfecto. Si Dios quiere, entonces nos vemos en 8 días para el parcial, que es un parcial muy sencillo, muy sencillo. Esto seguramente que les va a ir muy bien. Y creo que con esto entonces ya va quedando como mucho más claro cómo nos vamos adentrando en una investigación de orden cualitativo, que será lo que ya empezaremos a hacer durante el segundo corte. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta adicional o algo más que decir? No, profe. Listo. Listo, muchachos. Entonces, quedamos así. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Que tengan un resto de buena semana y un abrazo para todos. Gracias, profe, que estés bien. Nos vemos la otra semana. Lo mismo, Sebastián. Gracias. Chao, profe, que estés bien. Gracias, hasta luego. Ana María Alejandra, chao.